Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es lunes y son las 12 con 30 segundos aquí en nuestro reloj electrosincrónico. Sí, aquí ya dicen que son las 12 con 35 segundos. Y bueno, hoy vamos a comenzar nuestra cuarta semana en esta estación, en la nueva etapa del meollo del asunto. Así que bienvenidos, bienvenidas a este programa donde de lunes a jueves dilucidamos, tratamos, hablamos, charlamos, presentamos temas de corte local, nacional e internacional con expertos que conocen del tema, y cuando no están los expertos, pues la verdad es de que no cantamos mal las rancheras y le entramos al tema. Al toro que salga por la puerta de los sustos hay que hacerle faena. ¡Ole! Muy bien. Entonces, hoy no tengo a un experto, tengo un expertazo en los temas que voy a tratar el día de hoy con usted, que tiene que ver con varias cosas. Le presento el prontuario sobre mis temas. Voy a hablar sobre el INE y la gran división que tiene aparentemente un voto, pero ese un voto, ahí está el meollo del asunto de todo esto, fíjese. Pero ya le hablaré de esto en un momento más. También le voy a platicar, voy a continuar un tema que empecé hace 8 días aquí precisamente con la gente de Canacintra, que nos platicaban acerca de la sabana de 40 horas, aunque no es mi tema va a ser las maquilas que se andan yendo, si quieren o no. Están como se dice allá en el rancho, están deshojando la margarita. Entonces, sobre eso voy a hablar también con mi invitado el día de hoy, pero también, si el tiempo nos lo permite, y va a ser el tema con el que vamos a abrir, obviamente por la importancia que esto conlleva, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al grupo del G7, donde México no es parte del G7, solamente va como invitada. Que no le digan, que no le cuenten, que no le presuman, no somos parte de ese grupo, vamos como invitados. Entonces, y eso también, pues, ese lo puede leer ya, el artículo sobre el tema lo puede leer en mi página de elmeollodelasunto.mx o en nuestra página de Alternativa FM 100.3 en Facebook. Ahí está ya mi artículo. Bueno, hoy voy a presentar al licenciado Carlos Fernando Angulo Parra, un buen amigo de hace muchos años. Hemos convivido mucho, Carlos y yo, en muchos encuentros, en muchos aspectos, y lo entrevisto cada que se deja, lo tengo siempre cerca para poder hablar de él, porque es un tipo que conoce los temas que aborda. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con mención honorífica, y está ahorita por salir, mañana se va a Salamanca para defender su tesis, una tesis sumamente interesante que empezábamos a platicar de ella, a ver si nos da tiempo de hablar. Él tiene una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ha sido abogado empresarial con Baker y McKenzie, una firma muy renombrada, no se cree que aquí en Ciudad Juárez, en el mundo, es una muy importante firma de abogados empresariales, y conoce el tema de la maquiladora a fondo. Él conoce el meollo del asunto de todo esto. Él fue regidor municipal de Ciudad Juárez del 92 al 95, apoderado legal del Comité Ejecutivo Nacional del PAN del 99 al 2002, jefe de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. En fin, tiene un currículum muy amplio. Carlos Angulo, licenciado Carlos Angulo, y su experiencia jurídica siempre la ha puesto al servicio público, y tiene temas de esos que nadie trata, que son muy difíciles, precisamente porque son difíciles, nadie los trata. Fíjese, parece no es un palíndromo, se lee al revés, pero este sí se dice al revés, es un juego de palabras. Pero sin más, con nosotros el licenciado Carlos Fernando Angulo Parra. Carlos, bienvenido, qué bueno. También es un placer reencontrarnos después de un tiempecillo. Sí, pandémico, ¿verdad? Exacto, la pandemia nos distanció un poquito de vernos, ¿no? Porque en el afecto siempre hemos estado juntos, en la amistad siempre hemos estado juntos. Tu hermana también, una linda amiga, que acaba de cumplir años, por cierto. Sí, hace 2-3 días cumplió años. Yolanda, entonces saludos Yolanda si estás escuchando. Bueno, ya oyeron la presentación del licenciado, además diputado por Ciudad Juárez hace como 3 legislaturas o 4. La 62, la de las reformas estructurales totalmente destruidas por este régimen. Sí, se acabaron. Entonces las conoces bien, porque tú no te metes
epidérmicamente, siempre vas al meollo del asunto de las cosas. Eso es un hecho. Bueno, vamos a irnos rápido porque tenemos muchos temas y los vamos a dilucidar poco a poco, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra Presidente de la República, esta semana va a reunirse con Donald Trump durante la cumbre del G7 en Alberta, Canadá. Ahí va a estar en la ciudad de Calgary, no, en Paito a Calgary va a estar en una ciudad. La reunión está programada con el señor Donald Trump este martes de las 15:40 a las 16:40. Y mire que son muy exactos, ¿no?, para estas cosas, porque se tienen que ver con mucha gente. Entonces, además de con Trump, Sheinbaum se va a encontrar con Narendra Modi de la India, Friedrich Merz de Alemania y el anfitrión Mark Carney de Canadá, así como los representantes de Canadá. ¿Para qué? Pues, puede haber negocio y eso hay que aprovecharlo, espero. Entonces la cita tiene una gran carga simbólica y estratégica porque Sheinbaum busca imponer un nuevo estilo diplomático. Así parece, porque el anterior presidente no iba a ninguna de estas reuniones y ahora ella sí está yendo, es la tercera la que va. Carlos, ante este contexto nada sencillo que está enfrentando la presidencia de la República por lo que todos sabemos, todos estos disturbios en Los Ángeles y en otras partes de la Unión Americana, por todas las declaraciones invectivas del incendiario del presidente del Senado, y ante la misma el mismo tono, pero así como simi, ¿verdad?, más barato de Claudia Sheinbaum. ¿Qué esperas? ¿Cómo esperas? ¿Qué debe de hacer ella al tener su cita con Donald Trump? ¿Qué consecuencias podría tener para la relación bilateral el rechazo abierto de Sheinbaum a las redadas migratorias promovidas por Trump? Bueno, hay que dividir esto en dos pistas. Una cosa es lo que está pasando en Estados Unidos y otra cosa es lo que pasa en México. Sí. Y yo creo que a los Estados Unidos les interesa lo que pasa en México. Sí. Entonces yo creo que ellos se van a concentrar en la conversación con ella en lo que pasa en México, no en lo que pasa en los Estados Unidos. ¿Y crees que eso es lo que quiere tratar Claudia Sheinbaum? Yo creo que no. Yo creo que Claudia Sheinbaum va a quererla pasar por chicuelinas, como decimos, en términos taurinos, es decir, acá por abajo, por capotear la situación. Pero el país, México, se encuentra en un grave predicamento, en el engaño gigantesco que la Presidenta de la República hace al pueblo de México diciendo que tenemos el país más democrático del mundo. Cuando tenemos estructurada de la A a la Z una dictadura desde un punto de vista formal. Como ya te lo mencioné antes de que empezáramos aquí en esta entrevista, todavía no se ejerce esa situación de autoritarismo, dígase, de ahorita, de jure y de jure, y pero falta el de facto. Sí, falta el de facto en septiembre, que toma posesión la nueva corte. Así es. Entonces tenemos se habla de tantas pero fíjate, cosas. Curiosamente la corte es lo de menos. El Tribunal de Disciplina Financiera es lo demás. Yo tengo una publicación semanal que se llama Última Instancia. Sí. La última instancia es la facultad de decidir hasta el final, en última instancia, aunque no haya ninguna norma que aplicar al caso concreto. Y la última instancia ya no va a estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a estar en la disciplina. Va a estar en la disciplina financiera, que le va a ordenar a los de abajo cómo manejarse. Y si no, va a haber consecuencias, hasta destituciones, facultades de destitución tiene el famoso Tribunal de Disciplina Financiera, disciplina judicial. Por eso es tan importante tener alguien como quien va a presidir, ¿no? El secretario el que está ahí en este tribunal, este señor Batis. Es uno de ellos. No recuerdo exactamente cómo es la situación de quien preside. Pero yo supongo que es igual que el de la Corte, el que haya obtenido más votos. Sí. Y no se va rotando, ¿no? Pero sí valdría la pena revisar eso con un poquito más de calma.
Pero eso es lo que va a enfrentar la revisión del TEMEC, ¿verdad? Del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, sea el año que entra. Y es clarísimo el tratado, como todos los demás tratados de libre comercio, en que en México debe de haber Estado de Derecho estructurado y debe de haber independencia judicial. ¿Okay? Y pues eso no se da en ninguno de los casos. Eso se acaba, eso prácticamente está acabado ya. Entonces existen graves peligros para México. El primero es de que nos cancelen los tratados de libre comercio. Ese es uno. Y luego la gente dirá, ¿y qué tiene que nos cancelen los tratados de libre comercio? Bueno, pues entonces perdemos competitividad, porque entonces todo lo que nosotros exportemos va a estar sujeto a aranceles a cualquier lugar del mundo. Van a decir, bueno, pues ahorita ya están menos a tal y a tal. Pero no, hay que tomar en cuenta que el 90% de lo que exportamos a Estados Unidos sigue estando libre de aranceles. Sí. Entonces, sin ese tratado, pues nos vamos ahorita al genérico 10%, que es mucho más alto que el genérico que había antes. Con el genérico que está ahorita, ya hay plantas armadoras de vehículos que están teniendo bajas en su producción. Y que están dejando de enviar, creo que el 80% de los autos que se venden en Estados Unidos son de origen, o son armados en México. Sí, o tienen componentes. O tienen componentes que aquí se hacen los arneses y cosas como esas que se hacen aquí en Juárez. Y yo tengo informes de plantas que existen en Colima, que allá están teniendo problemas, y toda la zona de Guanajuato, ya ves que está ahí el hub ese que existe ahí en Salamanca, en Querétaro, en Guanajuato, en León, Silao, toda esa área de ahí, ¿verdad? Y de ahí depende un sinnúmero de empleos, que no solamente son los de Juárez, o sea, es toda una cadena estratégica de logística que se batalló para armar. Pero fíjate una cosa muy curiosa, Juárez, y muy poca gente sabe esto, es el tercer hub industrial de Norteamérica. De Norteamérica. El tercero. No de México, de Norteamérica. Juárez representa en exportaciones el 80% de las IMEX. Mira nomás. ¿Ok? Perdón, el 20% de las IMEX, el 80% es el resto del país. El 20% de las IMEX está localizado en Juárez, de la capacidad exportadora de las IMEX a nivel nacional. Es que, si mal no me recuerdo, corrígeme, el último dato que me acuerdo haber leído es que al diario por el puente cruzan más de $50 millones en rodando camiones. Te lo pongo de esta manera, anualmente son alrededor de 54,000 millones de dólares que salen en valor total de producto de Ciudad de Juárez. 54,000 millones de dólares. Sí, así es. Y hay veces que mi productor no los gana en un día. Qué barbarie. Entonces, todo eso está en peligro. Y mira, es por eso que me he abocado a sacar un doctorado en la Universidad de Salamanca, España, porque yo traigo un proyecto que ojalá me lo compre, ya lo he platicado con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de hacer un instituto de investigaciones industriales de exportación en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que devenga en un museo de la industria en Juárez, porque en Juárez se ha demonizado tanto la maquiladora, que yo lo que quiero que el empleado de la maquiladora se sienta orgulloso de lo que está haciendo y de lo que representa su trabajo. Seguro, el discurso socialistoide que se encarga de satanizar a los patrones, ¿no? Que es el mismo apelativo socialistoide, comunistoide del siglo XIX, así es, de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que es anacrónico, totalmente, pero que lo maneja el socialistoide todavía el puño y la foto del Che, ¿verdad? Sí, claro. Y no saben que el Che era un asesino y que era asesinaba a los homosexuales nomás porque eran homosexuales, ¿no? No los toleraba el tipo, ¿no? Así es. Pero ahí lo traen y ni saben las generaciones de hoy, pero en fin. Así es cuando... ¿Cómo sabes que no sabes lo que no sabes, verdad? Bueno, pues escucha el meollo del asunto para que sepas el meollo del asunto de las cosas. Entonces, Carlos, me llama mucho la atención porque está muy bien planteado lo que dices. A la presidente Claudia Sheinbaum le interesa tratar lo que sucede en Estados Unidos, pero a Donald Trump le interesa tratar lo que sucede en México.
¿Qué sucede en México que le ataña o que quiere donar? La falta del Estado de Derecho. Número uno. La imprecisión en cuáles son las reglas del juego, que las pueden cambiar en un santiamén. Y nomás porque amanezco de humor para hacerlo, ¿verdad? Y si no las cambian, las violan y no pasa nada porque el Poder Judicial está totalmente capturado por el Poder Ejecutivo. Entonces, con esa incertidumbre, un inversionista que va a venir a meter 500, 1,000 millones de dólares en una empresa, pues dice pura nada, voy porque los meto y quién sabe si los saco. Y voy un paso adelante. Como se está comportando la actual administración con la industria exportadora, la CIMEX, es de una manera draconiana en relación con el control de importaciones y exportaciones de lo que están haciendo ahorita. Explícanos. De que hay una violación, de que no hay una concordancia entre lo que se importó y lo que se exportó, que son millones y millones de piezas. Y entonces cuando hay una falla en concordancia, que es difícil de ¿Dónde quedó la bolita? Están actuando de una manera incólume en relación con la aplicación de las sanciones y cosas por el estilo. Entonces su comportamiento está dejando mucho que desear respecto de que se impulse y que se comprenda la complejidad de esta industria y no se está administrando adecuadamente. Y luego ahora capturados el poder judicial, pues las empresas les tiemblan las corvas en relación con cualquier situación de violación, que es muy fácil cometerla con esta cantidad de importación y exportación de millones de piezas que hay diariamente. Oye, un ejemplo de esto es buque de Huachicol que agarraron en Tamaulipas, ¿no? Que declaraba 20 millones de litros, reportaron en los papeles 10 y no pasa nada. ¿Y dónde quedaron los otros 10? Es otra pista diferente, ahí sí no hay problema. y de por sí era una cosa robada, ¿no? Entonces, el ladrón que roba, ladrón. Así es. Hijo, y se descubrió toda una cadena que tiene que ver con importadores de los Estados Unidos, que eran los que estaban distribuyendo. Yo creo que a la presidente Sheinbaum lo que más le convendría es de que se anulara la elección judicial. Verdaderamente, pero bueno, ahorita vamos a tocar el tema que vamos a ir para allá porque el INE votó 5 en contra y 6 a favor, entonces pero ahorita vamos a esto. Vamos a terminar este tema que es el interesante con el que abrimos. ¿Tú crees que está la presidente construyendo un nuevo eje diplomático México, Europa, Asia para contrarrestar la dependencia con Estados Unidos? No. ¿Por qué? Porque comprende perfectamente bien que el 80% de las exportaciones de México son hacia los Estados Unidos y una realidad económica no la puedes cambiar de un plumazo. Sería, imagínense amigos, lo que estamos diciendo aquí, que en lugar de venderle aquí a Estados Unidos, que lo tenemos en el traspatio, por así decirlo, tener que venderle a la India, a China, a Alemania, a Rusia. Imposible. O sea, de veras, no tendríamos hasta ni en qué llevar las cosas, o sea, imposible. Es imposible. Por último, ¿qué tan eficaz es la estrategia de una política exterior activa frente a la diplomacia discreta del pasado sexenio? Bueno, pues yo creo que el pasado sexenio no fue una diplomacia, ¿cómo le dices? Diplomacia discreta. Discreta. Fue una falta absoluta. Bueno, fue algo escondido. Se metieron debajo de la mesa. Y ahora pues es un poquito más, ¿verdad? Pero dista mucho, este régimen dista mucho de los regímenes pasados, de cómo se comportó el sistema diplomático de México, siempre muy respetado, hasta el 2018. Sí, 18, 19 que empezó toda esta cosa. Bueno, vamos a dejar este primer tema, vamos a hacer un corte comercial aquí para irnos a otro tema, que tiene que ver con lo que está sucediendo el día de hoy. Estamos en el meollo del asunto aquí en la Alternativa FM 100.3. Yo soy Daniel Valles, está conmigo el licenciado Carlos Angulo Parra y vamos a seguir platicando sobre la elección judicial y sobre el INE y alguna otra temilla que le voy a poner a Carlos en un momento más. Vámonos y regresamos. Bien, vamos a nuestro siguiente tema. Conmigo está el licenciado Carlos Angulo.
por si usted acaba de sintonizar nuestra frecuencia. Le digo que tengo un WhatsApp al que puede enviarnos un mensaje de texto al 656-805-8628. Se lo repito, 656-805-8628. Nos puede enviar usted un mensaje de voz o uno de texto, y con mucho gusto, si está dentro de los cánones de la decencia, lo pasamos al aire y lo decimos. Recuerde que las palabras suaves son un panal de miel, endulzan el alma y dan nuevas fuerzas. Muy bien, para brincar y no salirnos mucho de la pista donde estábamos, Carlos, las maquiladoras están deshojando la margarita de me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo, porque, bueno, tenemos algunas industrias que ya se han ido. Si mal no me recuerdo, se han ido alrededor de 40, según datos de la Canacintra que me dio la Presidente, que se han perdido 4,000 empleos más o menos solamente en esas empresas, pero andan otras que han tenido que salir a desmentir, que se van, como Lear, que es una empresa que tiene muchos años aquí y es grande, la conoces muy bien. Entonces, Ciudad Juárez, tan solo en mayo se cerraron 64 negocios, sumando 515 en los últimos 20 meses. O sea, esto ya abarca los 6 estos y 2 años para atrás del señor López Obrador, el expresidente. Yo sí le digo expresidente y se me llena la boca cuando lo digo. También le digo expresidente a Calderón y a Peña Nieto, a todos también les digo expresidentes. Bueno, entonces, Carlos, ¿qué tan eficaz ha sido la estrategia estatal para retener o atraer industrias? Fíjate que dije estatal, amigos, para que no digan que nomás le cargo allá. No, porque aquí el Estado y el municipio tienen que entrar a este tipo de cuestiones para buscar que se queden o atraer industrias frente a los nuevos retos globales. El presidente municipal acaba de decir que vienen inversiones taiwanesas, chinas, y salió como a desmentir la desbandada que hay. ¿Cómo ves tú la situación desde tu punto muy...? Mira, te voy a dar una perspectiva histórica. Viene. En 2001, ¿ok? Perdimos 100,000 empleos en Ciudad Juárez. Sí, me acuerdo bien. Y los perdimos porque se fueron a China. Sí, increíble, ¿verdad? Entonces, esto es juego de niños en relación con lo que pasó en 2001. ¿Okay? Bueno, o sea que ni para qué nos alarmamos. Mira, yo regresé a estudiar mi carrera aquí a Ciudad Juárez en 1974. Regresé yo aquí como gerente regional de fideicomiso de Vancomer. ¿Okay? Sí. Y había una crisis de que se habían ido los maquiladores. ¿Estaba el señor Benito Rubarena todavía? No. ¿Ya no? Ok, bueno, vamos. Y luego después hubo otra crisis en 82. Estas son cuestiones cíclicas en mucha medida. ¿Qué es la cuestión cíclica que está sucediendo ahorita en este momento? En este momento la cuestión cíclica que está sucediendo es los aranceles que está imponiendo Estados Unidos y la disrupción global en el comercio exterior que está generando porque ese no es cíclico, eso es nunca visto. Esto no fue cíclico, fue creado. Exacto, fue creado. Entonces hay un reposicionamiento en México en relación con esto. Te voy a mencionar algunas generalidades. México es muy competitivo en los productos voluminosos, línea blanca, ese tipo de cosas. México es muy competitivo en los productos que tienen sensibilidad al justo a tiempo, el just in time famoso, sí. De que tienes que darle una rotación a la fabricación de una manera muy rápida, que no se pueden dar en China y en esos países. Por la distancia número Así uno, es. México es muy competitivo en todo lo que tenga que ver con cuestiones de transporte. Lo que dura el transporte, tienes que tener 3 inventarios. Uno que está saliendo de China, uno en alta mar y uno que está llegando acá. Y el regreso. Y el regreso vacío y cosas por el estilo. Sí. Entonces,
En esas cosas se debe concentrar México. Cuando México está en la línea de que puede no ser tan competitivo como los arneses. Sí. Los arneses tienen una situación muy sensible en cuanto al costo de la mano de obra, y aquí el costo de la mano de obra ya está bastante alto. ¿Y a dónde se están yendo? A China. No, se están yendo a Centroamérica. Cierto, Honduras. Sí, se están yendo a San Pedro Sula. Sí. Y además también hay que ver los antecedentes históricos de cada compañía. A San Pedro Sula, las unidades de producción, las líneas de producción de Lear, empezaron a irse desde 2008, 2007, ¿ok? Entonces esto no es más que una continuación de ese movimiento hacia Centroamérica, de esa compañía en particular. De Lear. ¿Ok? Entonces, allá ya agarraron cierta experiencia, y entonces aquí había arneses un poco más complejos que ya los pueden hacer allá a precios mucho más bajos. Entonces, esas son situaciones que están pasando. Y bueno, lo que me preocupa grandemente es lo que empezamos en el primer segmento, de que esa falta de seguridad jurídica hasta dónde nos puede llegar. Yo creo, sinceramente, que la presidente Sheinbaum lo que debe de hacer es sentarse con la inversión extranjera y darle reglas del juego aplicables a ellos. Sí. Como lo hicieron en China. En China tampoco hay ese Estado de Derecho, ¿ok? Lo que hay es una seriedad en la gobernanza. Porque allá siguen siendo comunistas, pero como que light, ¿verdad? Como lo que pasa es que hay seriedad en la gobernanza allá. Que es otra cosa, sí, exactamente. Y aquí no, ese es el problema. Entonces, tiene que hacer un gran esfuerzo el gobierno mexicano para dar seriedad en la gobernanza, decir, ok, en última instancia yo soy el que mando, pero yo mando el que no te voy a perjudicar a ti, y le van a tener que creer. Es la manera de salvar a México desde el punto de vista de perder ese tipo de inversiones, es lo que yo digo. Si yo estuviera a cargo de alguna asesoría al actual gobierno, yo diría, tú tienes que darles aseguranza, ¿verdad? Aunque se oiga pocho la palabra, es una palabra muy castiza, a estas empresas, de que te vas a portar bien con ellas, y si ellas tienen una violación, esa violación les vas a manejar en un entorno protegido, en donde haya Estado de Derecho. Sí, ¿okay? Sí, porque vuelvo a lo mismo, o sea, con qué seguridad, con qué garantía traigo mi inversión aquí, o la que ya tengo aquí. Así es. ¿Cómo me quedo si voy a estar en el aire? Y además tengo a gente que me odia solamente porque soy norteamericano, ¿verdad? Así es. Eso es muy peligroso. Ahora, el año pasado traíamos el privada que había, que hay esa, que hay allá en Mexicali, mira, allá les fue del cocol, porque allá hay proveedores. Bueno, yo trabajé en la planta geotérmica de Cerro Prieto. Yo trabajé en esa playa, fui jefe personal allá es la única que hay en el país, no hay otra en Michoacán. Hay otra en Michoacán. Entonces, y se construyó la nucleoeléctrica en Veracruz. Sí, ¿cómo se llama? En la laguna. Esa en Laguna Verde. Laguna Verde. Sí, Laguna Verde. Laguna Verde, sí. Que ya está en Laguna Podrida. En fin. Pero no, toda la energía que se produce en Cerro Prieto es para los Estados Unidos desde hace 40 años. Todo se va. Y aquí en México tuvimos apagones que nos dejaron sin agua por un día y medio. Se nos fueron 120 pozos el año pasado. Y se llenan de arena. Es un relajo. Bueno, tengo que irme al corte informativo, así que amigos, vienen las noticias y regreso para platicar con el licenciado Carlos Angulo Parra sobre los siguientes temas que tengo en el prontuario. Vamos al corte y regresamos. Regresamos siempre directo, y cuando regresamos directo, bueno, pues nos agarran en el chal a veces, porque así son los programas en vivo. Bueno, gracias por estar en sintonía con Alternativa FM 100.3. Yo soy Daniel Valles, este es el meollo del asunto, y tengo conmigo al licenciado Carlos Angulo Parra para platicar
sobre dos temas que todavía nos quedan aquí en el prontuario, y si usted quiere participar con nosotros, le repito los números a los que puede enviarnos un WhatsApp. El 656-805-8628, va otra vez. 656-805-8628. Si usted me está escuchando en Mexicali, Baja California, en la Ciudad de México, en Puebla, que tengo amigos que nos sintonizan allá, mándenos un WhatsApp, al cabo que pues, no cuestan, gracias a la reforma esa que se hizo en el sexenio del expresidente Peña Nieto. Ahí dejaron de cobrarnos los segundos que usábamos el celular. ¿Se acuerda usted que prefería uno que le insultaran de fea forma a que le pidieran prestado el celular? Porque era carísimo aquí. Pero gracias a esa reforma de telecomunicaciones, pues entramos a los proyectos como los que tienen otros países muy avanzados, oigan, donde no le cobran los minutos, ¿verdad, Carlos? Así es. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de lo siguiente que sigue para nuestro auditorio. Ya hablamos de las maquiladoras. Nomás contéstame esto que quedó pendiente. ¿Tú crees que se van a seguir yendo en este ciclo que estamos pasando? Yo creo que va a continuar haciéndose ajustes, pero debemos de estar muy atentos a que no vaya a haber una salida masiva a raíz de la falta de seguridad jurídica que está brindando esta destrucción del Estado de Derecho, que nuestra presidenta ha continuado con el proyecto de López Obrador, haciendo en México con esa destrucción atroz. Porque eso es un hecho, ¿no? Eso es lo que sucedió, y eso nos da pie para entrar a nuestro siguiente tema, del que ya hemos platicado mucho por todos lados, pero lo quiero traer a colación. Número uno, porque tú conoces desde dentro del monstruo, tú conoces las entrañas de toda esa cuestión electoral, política, de líneas, has estado metido a través de toda tu carrera en ello. Y ayer se dieron las constancias de mayoría para la elección, una elección, bueno, donde solamente tuvimos menos del 15% de participación. Se dice que fue el 11% de la participación, y después de los votos nulos y los que fuimos y le pusimos ahí que era una payasada lo que estábamos viendo. Fíjate que yo le puse a mi boleta, por motivos de conciencia estoy aquí, y así mandé porque me estaba llamando mi gobierno, que lo tengo que respetar, me guste o no me guste, me cuadre o no me cuadre, es mi gobierno, punto. Entonces, si me están llamando a votar, no iba a ir, fíjate, pero me remordió la conciencia como a las 3 de la tarde y fui, y así le puse: por motivos de conciencia estoy votando de esta forma. Y así le puse al chorrocientos de boletas que nos dieron para hacer. O sea que yo me tardé como 3 minutos. Nomás le di mi voto a un juez que sí conocía, o que los demás no los conocía. Bueno, en fin. Pero mira, Carlos, ¿cómo nombrar, sin que esto se escuche mal, invectivo, insulto, a una elección como la que vimos, donde el 90% de los mexicanos no votamos? Farsa. Sí. Farsa. Ahora, ¿tú crees que la gente va a quedarse tan tranquila así nomás? Ya se pasaron la píldora y ya. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que está pasando. La gente no sabe qué es el Estado de Derecho, la gente no sabe lo que es seguridad jurídica, certeza jurídica. La gente lo sabe hasta que le perjudica directamente. Sí. Y hay dos vías en las que les va a perjudicar. Cuando vaya a haber un conflicto entre una persona particular y otra persona particular, quien va a ganar ese conflicto es el particular que tenga más relaciones. Quien va a ganar ese conflicto es el particular que tenga más dinero. Y para variar, el que va a salir perdiendo es el pueblo más pobre. El poquito que fue a votar con el acordeón. Así es, esos son los que van a salir perdiendo. Y los que no fueron. O sea, esta es una situación donde
¿Ya no se puede hacer nada, Carlos? Ya no se puede hacer nada, pero déjame terminar con la segunda vía. Esta es la primera vía. Okay. La segunda vía es cuando vaya a haber un conflicto entre el gobierno y un particular. Y ahí ya sabemos quién va a salir ganando. Sí. El gobierno, siempre. Siempre. ¿Okay? Bueno, ya, mira, lo que se puede hacer, más que se puede hacer, lo que puede suceder es cualquiera de lo siguiente. Número uno, que haya una presión internacional tal que obligue al régimen a recular, aunque la que apenas está iniciando, ¿no? Sí, porque la OEA apenas. Mira, yo me he quedado sorprendido del desconocimiento tan enorme a nivel internacional que hubo de esta reforma. Cuando hablan del gobierno de Orbán en Turquía y del de Hungría y de los autoritarismos de Corea del Norte y de China y de Rusia, etcétera, ¿verdad? Y en México como si no hubiera nada, que estuviera pasando nada. Pero un día antes de la elección, el Wall Street Journal y el New York Times y todo el mundo empezó a hacer borlote. Un día antes de la elección. Les cayó el 20, ¿no? ¿Okay? Entonces, es curioso que Estados Unidos y el mundo entero no vea a México hasta ya pasada la pelota, ¿no? Entonces, bueno, pero ya lo vieron, y ya saben en qué consiste esa situación. Y México, pues es un país sumamente importante en la geopolítica. Caramba, toda la inversión que hay aquí norteamericana. Es importantísimo en la geopolítica. Y esto, pues, puede tener repercusiones muy graves y las vamos a empezar a ver después del resultado de esta reunión del G7. Sí, por eso es la importancia de esta reunión. Entonces, esa es una situación que puede suceder. Otra situación que puede suceder es cuando se genere una crisis económica en México, ¿okay? De tal magnitud que le llegue a la bolsa a los mexicanos. Y para que le llegue a la bolsa a los mexicanos es que el gobierno no va a tener dinero para darles dinero a los mexicanos de grano. Que ahorita está saliendo de donde lo puede encontrar. Y yo predigo que eso no se puede dar sino hasta el 2030, después de que se acaben las reservas del Banco de México y que se roben las Afores. ¿Okay? Sí, porque ahí López Obrador hizo el intento, ¿no? De reclamar al Banco de México, sí, dame tu dinero, ¿no? Así es. Entonces se van a clavotear la lana del Banco de México y nomás hacen una reforma constitucional y asunto arreglado. Y facilitan, la hacen, ¿no? Y luego se van a robar las Afores y van a decir que es legal porque tienen son como 1,000 millones de pesos, más, 100,000 millones de pesos, es una cantidad enorme, son billones de pesos. Billones de pesos. Entonces, cuando se acaben eso, entonces ya no va a haber qué. Y entonces va a haber una reacción política grave y ahí ya. Sí, porque ahora la gente no cree, ¿verdad? La gente no cree que nos puede pasar lo de Grecia, ¿no? En Grecia los pensionados fueron por su pensión y le dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay. Pero ¿cómo que no hay? Si yo estuve pagando por 40 años. Pues no hay, ya como que. Así es. Y esto nos iba a llegar de dos maneras si no hacíamos nada. Nos iba a llegar, uno, porque la población económicamente activa no se está renovando con la fuerza o con los números que necesita. O sea, en la pirámide, los que están abajo ya no son tantos como los que están arriba. O sea, se está invirtiendo la pirámide de las edades. Y eso quiere decir que no hay gente que genere los dineros. Y mira, una situación que puede acelerar una crisis muy, muy grave es de que perdamos el grado de inversión. Y eso estamos muy cerca de hacerlo. Porque los fondos de pensiones a nivel mundial, de los grandes grupos sindicales a nivel mundial que tienen inversiones fuertes en México, por la confianza que hay en México, de que nunca ha habido un incumplimiento por parte del gobierno mexicano
Bueno, lo más cercano a eso fue con el presidente Zedillo, ¿verdad? Que fue, algún día se lo van a reconocer al presidente Zedillo, cómo sacó adelante el país esa ocasión. Obtuvo un préstamo de emergencia. 50,000 millones de dólares. Por parte del presidente Clinton y luego lo del Fobaproa, etcétera, ¿no? Okay. Bueno, que lleguemos a perder el grado de inversión y que haya una salida automática, porque la va a haber al perder el grado de inversión por disposición legal del extranjero de todos esos fondos, entonces sería un colapso muy fuerte. Y finalmente, pues que el régimen comprenda que lo que está haciendo lo va a destruir a sí mismo y para salvarse empiece a revertir todas las tonterías que está haciendo. ¿Pero tú crees que le importa eso al régimen? Por desgracia, yo creo que es tan miope este régimen que no se da cuenta, en este momento no se da cuenta ahí de las decisiones que están tomando, sí, o sea, no ven más allá de su nariz, diría el clásico. Bueno, este es un tema sumamente importante. En los 2 minutos que nos quedan en este corte, hay consejeros que está dividida el INE. Escuché las declaraciones de la presidenta del INE. ¿Pero cómo se atreven a decir que fue un fraude? Cuando instalamos 84,000 casillas y nomás en 800 hubo un fraude. O sea, hubo caca, pero poquita. O sea, prácticamente eso está diciendo. Pero fíjate que el INE es lo de menos. Pues sí. ¿Cuál es la última instancia? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya está en sus manos. Sí, exactamente. No podrá decir misa el INE, lo que importa es lo que diga el tribunal. Pero sí, o sea, de veras, en este régimen, mira, si no fueran tan cínicos, yo no diría nada. Porque gobiernos buenos y malos hemos tenido. O sea, la mayoría de los votantes de las nuevas generaciones no saben lo que fue Luis Echeverría y no saben lo que fue Jolopo. O sea, no saben. Ya vivimos muchas de estas cosas. Ahí te va para que nos espeluznemos. Hasta ahorita el régimen no ha ejercido una línea dura. No, todavía no. Pero imagínate después de estar platicando así como libremente estamos platicando ahorita, saliendo aquí, nos detienen, me encuentro con un montón de policías ministeriales y para vos. Y ya no te vuelven a ver. Y ya, bye. Eso puede pasar mucho más rápido de lo que se imaginan. Se dice, se rumora y se comenta que en tiempos de Adolfo López Mateos llegó a un pueblo y dijo: oiga, fíjese, al presidente municipal, dijo: fíjese que por aquí anda un periodista fulano de tal que ha escrito 2, 3 cosas feas mías. Se dice, se rumora y se comenta que el día siguiente amaneció muerto. Entonces, ese México no lo conocen las nuevas generaciones. No, ni de historia, porque no leen y no saben lo que sucedió. Algunos estábamos recién nacidos en pañales y sabemos, o porque nuestra familia anduvo en las lides políticas. ¿Qué le pasó a Obando, al abogado del PRD? Que adiós. ¿Lo mataron? Sí, adiós. Ayer mataron a la presidenta municipal en Oaxaca, ahí dentro del Palacio Municipal, pum, ahí se le echaron. Así es. Entonces, esa es otra, ¿no? Que no voy a platicar contigo, la cuestión de seguridad, pero esto del INE, yo quiero ver lo que la OEA va a hacer, porque ese puede ser un bastión que haga, como dijiste tú, recular y la opinión internacional, cuando vean que se empiezan a caer negocios y que... pero lo mismo le pasó a Venezuela y les ganó. En fin, estamos viendo algo que... O bien, una reacción muy fuerte por parte de Estados Unidos. ¿La invasión? Pues no, Estados Unidos, ¿qué crees que le...? No quieren aquí a Maduro, aquí a los vecinos. ¿Verdad? Entonces, y además históricamente, ¿cuántas veces hemos tenido intervenciones de Estados Unidos? Pues varias. Una vez le dijeron al general Winfield Scott, a uno de ellos, oiga, le vamos a proponer para que sea presidente usted de México. No, dice, ¿crees que voy a venir a gobernar estos mexicanos? Sí vengo, pero todos los hechos para Guatemala primero. Y entonces sí vengo. En fin, nos vamos al corte y regresamos aquí al meollo del asunto con el último tema que le voy a tratar al licenciado Carlos Angulo.
Bien, ya estamos en el último corte de nuestro programa, así que muchas gracias por estar en sintonía con nuestro programa de El Meollo del Asunto. Mañana a las 12 del día estaremos nuevamente aquí. Carlos, tengo que preguntarte, ¿dónde está la oposición, Carlos? ¿Se desfiguró? ¿No existe? Mira, la oposición se corrompió. ¿Ok? PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, están corrompidas, ¿ok? Y ¿qué debemos esperar de la oposición organizada en partidos políticos? Muy poco. ¿Qué puede pasar ante una situación de crisis? Pues ante una situación de crisis lo que puede pasar es que algunos de esos partidos puedan eliminarse esas dirigencias corruptas, ¿okay? De alguna manera u otra, ya sea por renuncia o ya sea por una toma... Un golpe de Estado, como se dice. Fortísima relacionada... No es golpe de Estado, pues, sí, pero... una toma fortísima relacionada con su militancia, ¿no? Y la formación de los partidos políticos que están en ciernes, etcétera, etcétera. Hay algún par de interesantes. Sí, yo lo veo difícil, pero no imposible, porque le conviene al régimen que haya una oposición dividida, y mientras más partidos haya de oposición, sí, pues más dividido está la situación electoral. Y luego con la corrupción de los existentes, pues ahí pueden hacer trabucos por todos lados, ¿no? Entonces por ahí lo veo yo bastante difícil. ¿Qué queda? Pues la ciudadanía libre, y la ciudadanía libre fuera de partidos políticos, tú sabes que es bastante difícil su organización. Lo hemos platicado mucho. Pero mira, eso le pasó a Venezuela, y sin embargo después de 20 y tantos años se unificó la oposición finalmente. Para lo que le valió, que se le hicieron ya claro, la elección. Claro, sí, claro, pero ya tiene una oposición unida. Sí, cuando menos en la próxima elección no va a ser tan sencillo que se les hagan de agua otra vez, ¿no? Pero... Y otra reflexión muy interesante, los ciclos históricos son mucho más rápidos de lo que había antes, a raíz de la comunicación electrónica rapidísima que tenemos ahora, y más ahora que viene la inteligencia artificial a todo lo que da, en donde va a haber mucho más información todavía. Entonces, un ciclo que antes duraba 100 años, o 200 o 300 años, se viene la imprenta, y los ciclos se redujeron a 50, 80 años, se viene el radio y se redujeron a 30, 40 años. Y ahora con las redes sociales y con inteligencia artificial, estos ciclos se pueden hacer más pequeños, de 5, de 3, de 2 o 1 año inclusive. Qué cosa. Entonces, pues fíjate que todo puede pasar. Es un muy buen punto el que marcas, cómo los ciclos se han hecho pequeños, porque las culturas en promedio andaban en 250, 300 años, las culturas, ¿no? En Roma, Grecia, y la última que tenemos pues es la de Estados Unidos, que es la que rige en el mundo. Y ya están sobrepasado. Y fíjate qué rápido se la están echando al plato con un régimen ahorita, el de Trump. Desprestigiaron todo lo que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en 3 años, en 4 años. Sí, es increíble el poder de destrucción que ha tenido esta situación que están viviendo ante la opinión pública, ¿no? A algunos les gustará, a otros no, como en todo, ¿verdad? Pero sí, ya se está pensando inclusive en si ir o no ir a los Estados Unidos y cosas como así. Sí, ha perdido mucho turismo. Sí, exactamente. Entonces esto tarde o temprano le va a afectar. Difícilmente puedo entender a la parte contraria a Trump, ¿verdad? Entiendo muy bien lo que está haciendo Trump y por qué lo está haciendo. Claro. Lo que no quiere decir que yo esté de acuerdo con él, simplemente entiendo lo que están haciendo. Porque se han hartado también de tanto abuso al que lo han sometido Estados Unidos ante tanta bondad que exportó, independientemente de sus guerras y sus cosas. Eso no se puede hacer a un lado.
pero eran el sostén de muchísimos países, de muchísimas organizaciones, a través del USAID, a través de tantas otras cosas que cortaron, ¿verdad? Entonces sí hubo un abuso. El otro día platicábamos aquí del abuso que como fronterizos o mexicanos hicimos en toda la franja, donde tenemos 50 años cruzándonos a vivir de las bondades de ese país, y hasta que el que paga impuestos dijo ya basta, ya basta, ¿verdad? Bueno, entonces, pero aquí la oposición no me sorprende de ti, porque eres una persona que te conozco, que hayas dicho que está corrupta la oposición, ¿verdad? Porque difícilmente habría otra razón por la cual no hay una oposición en México más que de pantalla, de pantomima, o sea, el único que dice algo es el Ricardo, ¿no? ¿Cómo se pide Ricardo? Anaya. Y bueno, el otro día dieron mucho que decir. Pues mira. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. El Partido Social Nacional. Los consejos nacionales antes duraban 2 días de debate, de análisis, de discusiones, de grupos de trabajo, de comisiones que analizaban la situación. 2 días completitos duraban los consejos nacionales. Ahorita se realizan por unanimidad de votos las resoluciones. Nomás el presidente ya pasa lo que quieren que vote y todo el mundo vota. Es una cosa patética, verdaderamente. El PAN perdió su esencia, algo que admiramos muchos de nosotros, sin ser partidarios del PAN, pero a mí me gustaban mucho sus procesos democráticos para elegir candidatos. Eso, y lo alabábamos, todos los colegas, era lo que nos llamaba la atención. Oye, la última elección aquí en Juárez para un distrito electoral federal fue la mía, en 2012. Fíjate. Todas las demás han sido designaciones. Qué bárbaro. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Carlos, te deseo muy buen viaje a Salamanca. Gracias. Para defender tu tesis. Manténnos, cuando menos a mí, el 25 es el examen. Manténme al tanto, porque yo te sigo. Además, te has publicado en mi página siempre tu columna. Envíamela y la voy a subir para que la gente la lea. Te agradezco mucho, y cuando regreses, pues te voy a traer de nuevo porque nos cuentes. ¿Te parece? Va a ser un placer. Y platicar de otras cosas, de la cuestión política de nuestra ciudad y nuestro estado, ¿no? Que no lo hemos tocado, y ese es otro vals que hay que tocar. Amigos, yo soy Daniel Loaiz, le agradezco mucho la atención que ha prestado a nuestro programa. El meollo del asunto lo espero mañana aquí en Alternativa FM 100.3 en el meollo del asunto. Hasta entonces, gracias.